¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues hemos venido aquí al pueblo de Molinos porque vamos a ver la Gruta de Cristal, pero lamentablemente, como el mundo es así y el tiempo y el clima es impredecible, mirar, mirar cómo está, que está nevando. Y quería volar el dron porque nos encontramos ante un pueblo que es muy bonito, que tiene unas pendientes muy escarpadas porque entre la parte baja y la parte alta hay un desnivel de unos 50 a 100 metros. Y vamos a ver el pueblo y vamos a dar una vuelta. Vamos a intentar llegar hasta la iglesia, que me imagino que está cerrada. Y os cuento porque el pueblo de Molinos se llama el pueblo Molinos. Tenéis que saber que el pueblo de Molinos está construido entre dos barrancos. El barranco que vemos allá y el que estamos subiendo nosotros ahora mismo. Como veis está nevando, hace bastante frío y ahora estamos subiendo por un lado de los barrancos para que veáis lo bonito del pueblo. Pues después de haber subido a lo alto del pueblo y al otro lado del río, pues que tenéis que saber que Molinos lo cruzan dos ríos. Y entonces, subiendo al lado que os he dicho, encontramos estas maravillosas vistas que significan bastante, porque como os he dicho antes, al molino hay dos barrancos y la orografía del terreno se diseñó para adaptarse a dicho terreno. Y como veis también está precioso, lo único malo es eso, que está nevando. Y ahora lo que nos vamos a hacer es dirigirnos hacia la iglesia y ver el centro del pueblo. Caminando nos hemos encontrado con la ermita de San Nicolás, que nos lleva a cruzar el río. Vamos para abajo y como veis al fondo estará el ayuntamiento, ahí donde las banderas. Y mirad qué bonito. Mirad, 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 no lo perdáis, Mirad qué espectáculo, donde se encuentra una cascada. Mirad qué espectáculo de cascada, donde confluye un barranco con el otro. Miradla bien, es impresionante, así, en vivo, es aún más espectacular. La cascada de San Nicolás, un torrente de 30 metros que rompe el silencio del pueblo de Molinos con un rugido constante. El agua, cristalina, se estrella contra las rocas pulidas por siglos de erosión, creando ese velo blanco que parece flotar en el aire. Desde este ángulo podemos sentir la humedad de la piel, el frescor que alivia incluso en verano. Y pensar que todo esto ocurre en pleno casco urbano, con las casas de piedra asomándose al barranco con testigos mudos de tanta belleza salvaje. A un lado la ermita de San Nicolás, al otro el puente que invita a quedarse un rato más. Pues como veis estamos en la pasadera del barranco de San Nicolás. Pues el barranco se fue formando por el transcurso de los ríos. Me parece bastante curioso, bastante bonito. Cosas que no se ven en la ciudad y que tampoco queda muy lejos de Teruel. O sea, y Teruel queda cerquita de Zaragoza. Mirad qué bonito. Aquí tenemos una especie de mirador. Aquí tenéis, viajeros, el ejemplo de lo que es el desnivel que tiene el pueblo. Mirar qué pasada, qué vértigo. Y está justo al lado del barranco, mirad. El barranco está ahí y aquí está la caída. Una de las razones por qué hemos venido aquí es simplemente porque mi objetivo era ir a la playa, pero como veis hace muy mal tiempo, estamos en marzo, y decía, pues ya que está lloviendo, pues mira, me voy a un sitio que esté cubierto y así se lo enseño aquí a los viajeros. Entonces
El objetivo es ir a la gruta y en la gruta no llueve, pero qué mala suerte que cuando hemos llegado esté nevando. Se puede llevar porque estoy bien equipado y la experiencia es un grado. Me ha hecho llevar bastantes equipos y tenéis que ver el vídeo de ayer que me pilló la tormenta, una tormenta bastante fuerte a 5 grados y en verano. Y ahí aprendí mucho todo el equipaje que hay que llevar a los viajes. Siempre hay que llevar de todo, siempre hay que ir sobrado. Y bueno, vamos a la plaza, como ya os he dicho, y os la muestro. Vale, también contaros que hay una novedad en este vídeo. Es que estoy vendiendo las gorras personalizadas de Paco el Viajero. Tanto si te estás quedando sin pelo como si no, esta es tu elección. Así que si queréis las gorras, ponérmelo en los comentarios y por privado os diré el precio, me mandáis la dirección y os digo cuánto vale. Son baratitas, ¿eh? Me la quitan de las manos. Una cosa que os recomiendo siempre es cuando vayáis a un pueblo, en este caso, bueno, no sé si recomendar este porque seguramente como es muy turístico, comprar queso. Comprar queso que está más caro que la droga. Y bueno, vamos a dirigirnos al restaurante que vamos a comer, a ver qué tal nos sirven la comida y si no es muy cara porque como acabo de decir es un pueblo turístico y suele ser bastante caro. Vamos a ello. Bueno, el único restaurante que hay aquí está justo al lado de lo que es el ayuntamiento, al lado de la iglesia y nada, no tiene pérdida. Vamos para adentro. Tienes que saber que aquí en el restaurante no tienen menú. Y aquí mi compañera se reía de mí porque yo pedía el menú y ella me decía, no, aquí tienes el menú. Y el menú, o sea, a ella el menú lo llama esto. Claro que esto es el menú, esto es la carta del menú. Y el menú son los platos que te dan a elegir entre el primero, el segundo y el postre. Pues nada, aquí tenemos el debate. Y bueno, vamos a comer. Hemos pedido unas costillas y un secreto ibérico y a ver, yo creo que estará bueno porque en los pueblos suelen comer muy bien. Pues después de haber comido aquí, muy bien, la verdad, señores. Todo lo que habéis visto, 35 euros. Oye, ¿y la cocinera? De lujo, os recomiendo muy mucho que os quedéis aquí a comer, que no os vayáis a ningún otro lado. Y ahora vamos a ir aquí a la plaza para que la veáis y os cuento la historia del pueblo. El pueblo de Molinos, como bien dice su nombre, viene del nombre de los molinos que había aquí en el pueblo. Si veis, aquí hay una rueda que aparte de lo que era el trigo, molían lo que es el aceite de oliva. Y este pueblo, que veis, este pueblo de aquí, se construyó alrededor de lo que es el castillo que ya no existe. Y tiene un origen, como todos los pueblos aquí de Aragón, un origen musulmán. Y bueno, ya hemos visto mucho, hemos visto la gruta, ha estado muy bien el vídeo, hemos comido de puta madre, perdón, hemos comido muy bien. Pues eso, si os ha gustado el vídeo, no dejéis de visitar Aragón, es una tierra espectacular. No dejéis de visitar España, es una tierra espectacular y no hace falta irse muy lejos. Y si os ha gustado, lo que os digo siempre. Señorías, suscríbanse a mi canal, darle un like, suscribiros, darle a la campanita y sobre todo, disfrutar de la vida y sonreír. Bueno, nos encontramos aquí con Chris, que está disfrutando de la nieve, Hace frío, ¿verdad? Mucho. Y estamos en la entrada de las grutas de cristal. Estamos en la entrada de la gruta de cristal. Impresionante lugar. Hemos entrado, Mira. Vamos.